Hola Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos seas a tu lectura de otoño para este 2024. Libra, el día de hoy vamos a ver tus energías para este otoño en cuanto a la salud, el dinero y el amor. Vamos a entrar un poquito más en profundidad y vamos a comenzar primero haciendo una canalización con la bola de cristal para ver qué mensajes hay para ti. Y dice enfoque. Enfoca tus energías en la dirección que quieres. Mira los objetivos, traza el camino. Comienza con acciones y poco a poco, sobre todo disfruta del camino. Pero es muy importante que tengas tu intención con dirección. Y bueno, ahí está tu mensaje, Libra, para ti. Vamos a comenzar, Libra, con la salud. Abajo del mazo tenemos la energía de la emperatriz. Entonces, veo que en este otoño vas a estar con mucha energía, con muy buena vibra. Vas a estar muy sana. Veo que vas a estar trabajando mucho con tu carácter. Algunos de ustedes estarán buscando un embarazo, otros estarán dando a luz, etcétera. Todo referente a embarazo, ¿ok? O cuestión hormonal también puede ser. Pero en general yo veo una energía muy bonita, muy cooperativa, muy de ayudar, una energía bonita que vas a estar emanando desde dentro. Tenemos la energía de la templanza o Sagitario. Veo que vas a tratar de ser más comprensivo, más comprensiva. Quizás lidies con algún tema por ahí, con alguna amistad, con un Sagitario en específico. Hay algo que se te sale de las manos, hay algo que no está en tus manos referente a una amistad, o se te hace difícil quizás no poder hacer algo, o tal vez algo ya no está en tus manos, ¿ok? Para algunos de ustedes se sienten entre la espada y la pared aquí con una situación, pero bueno, en general veo buena energía salvo algo aquí que te bloquea o que ya no está en tus manos. O tal vez ya no le permites a alguien o alguien no te deja, no puedes ayudar aquí a una persona. Y bueno, vamos a ver, Libra, en cuanto a la salud. Física, tenemos la energía de Cáncer, el carro, veo avance, mucho avance, reuniones, reconciliaciones, llegas a acuerdos. Mira, veo que quieres avanzar, veo que quieres, para algunos de ustedes tienen tal vez algún objetivo, el cual ustedes van a empezar a avanzar en este objetivo, sobre todo para las personas que ya practican un deporte. Veo logros en ese deporte, veo que le echas más ganas, veo que hay disciplina. Para algunos de ustedes, pues es todo lo contrario, su actividad va a ser viajar, va a ser estar en la fiesta, va a ser, pero no lo veo negativo. O sea, siento que de alguna manera ese desestrés que tú vas a tener o que te vas a dar la oportunidad de dar un tiempo va a ser positivo en tu salud física, en la salud emocional. Solamente aguas aquí, pareciera que pudiera ser que para algunos de ustedes pueden estar abusando de algún tipo de sustancia, ¿ok? Puede ser café, puede ser alcohol, o tal vez necesitan tomar más agua, etcétera. En la salud emocional, bueno, aquí hay una situación que ya tiene un tiempo, que has estado soportando, disimulando, aguantando, Libra, nos sale la energía del diabólico. Entonces, ya sé que tú has estado soportando, aguantando una persona tóxica o te han estado aguantando a ti, ¿ok? Para algunos de ustedes, miran,
hay algo, a ver, déjenme preguntar. Ok, no, no es brujería, si es lo que están pensando, no. Pero sí que hay una situación acá en la cual eres tú, es tu mente, son tus pensamientos, en la cual pues no prestas mucha atención, has dejado para después, pero tú necesitas limpiarte y limpiar desde tu habitación, sacar todo lo viejo, sacar esos pensamientos que te sabotean, esos miedos, esos rencores, esas aprensiones, quizás hasta esas deudas que de alguna manera, pues aunque has estado dejando para luego, al tiempo empiezan a pesar y al rato empiezan a hacer daño, ¿ok? Entonces, cualquier tipo de situación, conexión, em, vaya, que tengas que estar lidiando, soportando, o sea, no tienes por qué. O lo trabajas o no tienes por qué dejar que esto te enferme. ¿Ok, Libra? En la salud espiritual te veo pensando, reflexivo, tal vez meditativo, meditativa, sobre el perdón, sobre soltar a través del perdón, sobre pedir disculpas o simplemente liberarte tú de muchas cosas a través del perdón. Te quieres dar una oportunidad o sería importante que te dieras una oportunidad. Cuando uno perdona es como uno en ese momento, o sea, no es que la otra persona lo merezca o no lo merezca, es que tú te mereces estar tranquila, tranquilo, en paz. Y eso no significa que tú vas a permitir o a volverte a relacionar o lo que sea. No, simplemente suelta, date la oportunidad de sanar, date la oportunidad de estar bien, date la oportunidad de estar en paz. Y bueno, eso es en cuanto a tu salud, Libra. Vamos a ver en cuanto a tus finanzas. Vamos a ver, Libra. Abajo del mazo tenemos la emperatriz. Ok, entonces te veo con una actitud muy bonita o que tengas una actitud muy positiva, muy alegre, muy cooperativa, muy, ajá, que no se te tenga que estar diciendo que tengas la iniciativa, que lo hagas bonito. Entonces, eso te va a ayudar a abrir puertas, ¿ok? Porque veo, Libra, que hay a veces que has dejado de disfrutar o has dejado de hacer esto, o que ya nada más lo estás haciendo porque sí, o porque te toca, o porque es el trabajo, o a esperar la hora de la salida, y no sé, pero veo que ya no, o sea, este otoño es importante como dejar a un lado cuánto gano o cuánto y disfrutar lo que haces. Verás como si tú das amor, das atención, eres muy amable, disfrutas, pones una sonrisa en otra persona, esto va a ser muy bueno para ti, porque vas a emanar una bonita energía y en consecuencia el universo te va a dar buena energía también. Entonces, pero no quieras practicarlo 1, 2, 3 días y si no te ha resultado, o sea, no. Sé constante, Libra. Bueno, así está tu energía, Libra. Entonces, vamos a ver, Libra. 4 de pentáculos. Ok, aquí hay una situación en la cual pues ni para adelante ni para atrás o ahora mismo no es el momento de o ajá. Mira, hay una situación que tal vez tú sientes que no es justo o que no te va bien o que etcétera o que no te alcanza y no lo sé, pero tampoco es como que estés haciendo tanto para que esta situación cambie. Para algunos de ustedes no tienen que hacer nada, tienen que dejar pasar la energía. Tienes el 3 Mira, aquí hay una decepción. Yo no sé si sea en este terreno o en otro, pero te está afectando en este terreno. O puede serlo todo, ¿sabes? Yo veo que te estancas en la medida en la que te dejas hundir por la decepción, por esta situación, ¿ok? Entonces,
Dios está contigo. Te sale la sacerdotisa. Entonces, sea lo que esté pasando, ya sea que te sientas estancado, que no te alcanza, que no es justo, que, que no te lo esperabas, que haya traición, que lo que sea, o que tal vez te enteres que tus colegas están hablando a tus espaldas, yo no sé, pero aquí veo de todo, veo que te sientes estancado, estancada, que sientes que no te alcanza, que hay cosas que te están lastimando, sea lo que sea, Libra, Dios está contigo, está ahí, está para ti. Entonces no lo dudes que Él está protegiéndote. Porque a veces hasta llegar a pensar que tal vez aquí hay una maldición o algo, pero no, Dios está contigo. Dios está contigo, te está protegiendo. Entonces vamos a ver qué se necesita de ti, Libra. Mira, aceptar cuando algo ya no está en tus manos. Veo que tienes la rueda de la fortuna. Necesitas. Tal vez no te das cuenta de lo afortunada, de lo afortunado que eres. Tal vez necesitas ser un poco más agradecido, un poco más agradecida. Deja de pensar que es cuestión de suerte porque no es así. Tal vez solo sea cuestión de misericordia porque yo veo que eres muy bendecido, muy bendecida y tú no lo ves. Tal vez por que todavía no tienes lo que quisieras o porque tal vez quieres más o yo no lo sé, pero tú no miras tu buena fortuna. Tenemos el diablo acá, bueno, tenemos el tenebroso, porque me censuran la otra palabra, no sé por qué. Tenemos el tenebroso aquí y esto podrían ser deudas, entonces para algunos de ustedes, güey, empieza por pagar tus deudas. O sea, va a ser muy difícil que tú crezcas y si arrastras deudas. Para otros de ustedes, cuídense porque si se enferman, no producen igual. Para otros ustedes tienen que trabajar con este tenebroso que está en ustedes y que los hace poner una mala cara y que les hace que contesten feo y que les hace que pongan, no, o sea, que los perciban negativos, negativas y entonces eso a su vez que cierre las puertas. Entonces no necesitas trabajar con todo eso y que reine la armonía y que hagas equipo y que se den las cosas y que tengas buena comunicación con tus compañeros. Yo no te digo que seas amigo o amiga. Trata de tener una buena comunicación también con tu familia, con tu círculo, porque si tú te sales molesto, molesta de casa, como llegas al trabajo, llegas mal, llegas y todo eso va influyendo. Entonces necesitas trabajar mucho. Y la energía va a estar puesta, como ya dijimos, como para que tú saques lo mejor de ti. En el futuro veo que vas a... Habrá gente que hasta quiera ser como tú en el futuro. Hay gente que te mira y dice, wow, aunque no lo creas, Libra. Y veo que tal vez vayas a lidiar con un Tauro o en el futuro, de alguna manera, no sé si la religión o la espiritualidad va a estar de la mano con tu, pues sí, con tu economía. Para otros ustedes, haz equipo. Trata de hacer equipo, ¿ok? En todos tus círculos, con tu familia y así, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en la familia, en la casa. Si ves que están sucios los trastes, pues lávalos, ¿no? Trata de hacer algo lindo por, pues por ti misma, por ti mismo y hasta por tu familia. Ok, trata de ser equipo. Y bueno, vamos a ver. Libra, en el amor. Libra, en el amor.
Bajo del mazo te veo muy bloqueado, muy bloqueada, o hay algo que no quieres ver, o te veo algo bloqueado, bloqueada. Veo que tú vas a poner acción porque no te gusta sentirte así, o por más que haces, no sientes que estás avanzando. Tenemos el mundo, entonces algunos de ustedes estarán cerrando un ciclo, otros estarán iniciando un ciclo y otros estarán lidiando con una situación que tal vez tenga que ver con redes sociales. ¿Ok? Pero, pues vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata, porque luego de todo eso tienes la reina de espadas. Entonces, este eres tú, Libra. Entonces yo veo que de alguna manera, sea lo que sea, o tal vez no quieres ver, no quieres mirar, no quieres enterarte, no quieres, sea lo que sea, yo veo que tú lo enfrentas con buena energía. Te estás seguro, estás segura. Vamos a ver. Veo que se aproxima un viaje, una visita o hay un avance en tu vida, tal vez mudanzas, vacaciones, etcétera. Una persona te está observando o está en espera de que haya un avance, que haya un viaje o que así como que, o simplemente así como que dice, a ver, quiero ver de qué vas a ser capaz por mí. Mm, yo veo que tú estás coqueteando, ya sea o estás coqueteando y eso genera problemas o ves que alguien coquetea y eso genera problemas o conflictos. O hay problemas, hay conflictos y tú no te lo estás tomando tan en serio estos problemas que están surgiendo. En la posición de la persona de tu interés tenemos la energía de la sacerdotisa. Entonces, una de dos. O aquí una persona llegó a tu vida o ha llegado a tu vida porque tenías que, porque es parte de tu aprendizaje. O esta persona puede ser que sea muy espiritual también. Esta persona va a tomar decisiones o se le abren como las opciones o las puertas. Yo veo que tú quieres mucho a una persona, quieres bien a una persona o quieres querer bien, o sea, o quieres algo bien, no quieres estar jugando, no quieres, quieres algo bien y te veo fortalecido, fortalecida en lo que tú quieres. Para algunos de ustedes estarán lidiando con algún Leo en específico, otros es la fuerza. Para algunos de ustedes su amor se fortalece. Vamos a ver. Alguien de tu pasado, alguien de tu pasado, pues tiene la emperatriz. Esta persona podría estar embarazada o ya está, puede ser que ya sea su pareja embarazada o puede ser que esté sembrando en otras áreas de su vida, que le esté yendo bien. Tenemos la energía de Capricornio. Para algunos de ustedes, tal vez su ex pueda ser un Capricornio. Para otros de ustedes un Virgo. Y para otros de ustedes es como que hay una persona que encanta, pero atrás, ya que la conoces bien, dices, ay, no. Ahorita no, gracias. Ok. Y para otros es todo lo contrario. Para otros hay una persona que es toda dulzura, que está en su pasado, y otra persona que ese no fue un amor, fue un error. Ok, bueno. En el futuro lo que veo, ok, tenemos los amantes en el futuro. Entonces en el futuro podrías estar lidiando o con triángulo amoroso o eh, pues en el futuro tu vida sentimental puede tornarse pues un sub y baja de emociones, una rueda o sea, una montaña rusa de emociones. ¿Ok? O puede ser que lleguen muchas personas que quieren ligar contigo también.
Podría ser que para algunos de ustedes en el futuro se puede ver un embarazo o el nacimiento de. Para otros de ustedes es que algo va a venir en el futuro, algo que va a ser muy importante en tu vida, o tal vez algo que estás viviendo ahora en el futuro terminará siendo muy importante más de lo que tú creías. ¿Ok? Para otros en el futuro lo que veo es que se enfocan más bien en sus proyectos. Y bueno, Libra, vamos a sacar una tarjeta del mensaje del oráculo del universo. Así que Libra, vamos a ver qué mensaje tiene el universo para ti, para este otoño 2024. Y es: compararte con los demás te mantiene atrapado en un ciclo de culpa y vergüenza y continúa separándote de tus bendiciones. Te mantiene pequeño. Entiende que cada uno tiene su propio viaje, que siempre se desarrolla en el tiempo divino. Tu momento llegará. Lo voy a volver a repetir. Compararte con los demás te mantiene atrapado en un ciclo de culpa y vergüenza y continúa separándote de tus bendiciones. Te mantiene pequeño. Entiende que cada uno tiene su propio viaje, que siempre se desarrolla en tu tiempo divino, en el tiempo divino. Tu momento llegará, Libra. Pues bien, Libra, hermosos de mi corazón, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Libra. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.